La cena del Señor fue establecida por el mismo Jesús y fue una ceremonia que iba a reemplazar el ceremonial hebreo de la Pascua. Dicho en otras palabras, el día cuando se estableció la Santa Cena, ya la Pascua quedó a otro plano. Ya nosotros no tenemos que celebrar la Pascua, celebramos es la Cena del Señor. Ustedes saben que uno de los capítulos más impresionantes que tiene la Biblia, y yo creo que es fundamental para que nosotros podamos entender y estar seguros de que Jesucristo es el verdadero Mesías, no es otro sino el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Hace 2000 años aproximadamente venía un magistrado judío leyendo en su carro el manuscrito de Isaías 53. Y aquel magistrado que salía de Jerusalén, que acababa de adorar al Señor en la Pascua, comenzaba a preguntarse, pero este capítulo 53, ¿a quién se refiere? Imagínense ustedes, dice la Biblia, que para ayudar a ese hombre, Dios tuvo que mandar, yo no sé si fue por el aire, pero el Señor puso a un diácono en el camino para que tuviera ese vehículo que venía. Y entonces cuando Felipe se asoma, el judío, ¿qué es lo primero que le dice? O mejor dicho, el diácono le dice, ¿qué estás leyendo? Dice, estoy leyendo Isaías 53. Pero entonces le pregunta, ¿y eso a quién se refiere? ¿Se refiere a alguien o al Mesías? Y ahí es, hermano, cuando el diácono Felipe comienza a decirle que todo lo que dice el capítulo 53 de Isaías se refiere a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Oiga, y sin entrar en mucha teología, ese hombre dijo, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado y el Espíritu arrebató al diácono y ahí siguió el hombre gozoso en su camino, porque había descubierto con un solo capítulo de la Biblia, logró determinar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿es importante que ustedes entiendan el capítulo 53 de Isaías? Hermano, es un capítulo tan requete fácil que cualquier niño de la iglesia, sin que se le dé ningún estudio bíblico, llega a la conclusión de que Isaías 53 se refiere al Mesías. En otras palabras, hermano, en el capítulo 53, Isaías enumera todos los pormenores, por lo menos de las últimas 24 horas de Cristo. Y llega a darle el título del siervo sufriente. Dicho en otras palabras, leer el capítulo 53 de Isaías es como estar leyendo cualquiera de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Yo pregunto, ¿han leído ustedes el capítulo 53 de Isaías? ¿Lo han leído o no lo han leído? Yo les pregunto, hermano, ¿es fácil determinar que Jesucristo es el Mesías? Hasta un niño lo puede determinar. Sin embargo, y aquí viene el punto que quiero destacar, sin embargo, hace un tiempo atrás se me dio a mí por escudriñar dentro de los hermanos judíos cómo interpretan ellos el capítulo 53 de Isaías. Si el libro de Isaías nos dice, por ejemplo, que Jesucristo iba a sufrir en manos de pecadores, iba a ser muerto y en el momento de su muerte iba a estar callado, iba a estar como oveja que va al matadero. Yo dije dentro de mí, para un judío será muy fácil determinar que realmente se refiere al Mesías. Y ustedes cuando tengan tiempo vayan al internet y busquen ahí en las páginas judías cómo interpreta un judío el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Y hermanos, ¿saben ustedes cuál es la primera sorpresa que me encuentro? Que el judío dice que el capítulo 53 no se refiere a ningún Mesías, sino se refiere al pueblo judío. Cuando habla del siervo sufriente, dice el judío, ahí se refiere al pueblo judío, al pueblo de Israel. Vean el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, dice el judío, ¿quién en este mundo ha sido despreciado y desechado? Nosotros los judíos. No hay otro pueblo que haya sido despreciado. Dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, dice el versículo anterior, pero también sigue diciendo, experimentado en dolores. Dice el judío, ¿qué pueblo ha tenido tanto dolor como el pueblo hebreo? Experimentado en quebranto, y escondimos nosotros de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Dice el judío, nosotros hemos sido esa persona. Y sigue diciendo, ciertamente el judío, cada vez que vean el artículo el personal, ellos ubican al pueblo hebreo. Ciertamente nosotros los judíos llevamos nuestras enfermedades y sufrimos nuestros dolores. Y nosotros los judíos hemos sido azotados y hemos sido heridos y abatidos por Dios. En otras palabras, hermano, leer el capítulo 53 para ellos es simplemente decir, ese somos nosotros, el pueblo judío. Y llegan a la conclusión, hermano, de que ¿por qué razón? ¿Por qué han sufrido tanto los judíos? El judío dice, nosotros hemos sufrido persecución, hemos sufrido destierro. En muchas ocasiones se le pidió al pueblo judío que saliera inmediatamente de cualquier nación. El pueblo judío ha sufrido cárcel, ha sufrido discriminación. En los días de Adolfo Hitler sufrieron el exterminio, han sufrido económicamente bloqueo, la guerra, etc. Entonces dice el judío, ¿por qué Dios ha permitido tanto sufrimiento dentro de nosotros? Y miren, hermano, a la descabellada conclusión que llega el judío. Nosotros sufrimos para expiar los pecados de la humanidad. En otras palabras, ¿quién es el judío entonces? Sería el redentor del mundo. Porque si están sufriendo, es para expiar nuestros pecados, como dice el libro del profeta Isaías, refiriéndose a ellos, no a Cristo. A mis amados, dice, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Los judíos sufren a causa del pecado de todos los gentiles. Y dice aquí, los judíos sufrimos callados, como cordero somos llevados al matadero. Enmudecimos y no abrimos nuestra boca. ¿Qué judío se levantó a protestar con Adolfo Hitler? ¿Qué judío se ha levantado para detener el exterminio contra el pueblo hebreo? Señores, pero oigan bien, muy forzosamente y muy difícil de creer que el Mesías es el siervo sufriente. Porque ¿cómo explicarían, por ejemplo, si todo el capítulo 53 se refiere al judío, cómo pueden explicar ellos el versículo 9 que dice, y nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca? Ahí, hermano, está la piedra de tropiezo, ¿no? En el capítulo 53. ¿Cómo puede un judío seguir adelante después del versículo 9? ¿Qué judío y qué persona, hermano, se puede decir nunca hizo maldad y nunca tuvo engaño en su boca? ¿Se dan cuenta, hermano, que hay una completa disonancia en la aplicación del capítulo 53 en cuanto al judío y en cuanto a Cristo? ¿Cuál es el judío, hermano, que nunca ha engañado y nunca ha hecho maldad? El judío, hermano, ha sufrido. Nadie está diciendo que el judío no ha sufrido. Pero yo les pregunto, ¿quién ha sufrido más, el pueblo judío o el pueblo cristiano? Si se trata de sufrimiento, hermano, ¿quién más ha sufrido? Seguramente alguien dice, bueno, judío por el tiempo, por la extensión de tiempo, desde Abraham hasta el día de hoy. Pero, hermanos, déjenme decirles que los cristianos en sí han sufrido más que los judíos. Supongamos, y eso se lo voy a explicar de la siguiente manera, durante el exterminio nazi, supuestamente, según las estadísticas, ¿cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Por lo menos 6 millones de judíos. ¿Cuántos cristianos murieron con la primera persecución romana hasta la Inquisición? Se estima, hermano, que no fueron 6 millones como los judíos, se estima que fueron cerca de 60 millones de cristianos que fueron ajusticiados públicamente. Señor, entonces, si de sufrimiento se trata para expiar el pecado, hermano, por más que uno sufra, el sufrimiento no significa salvación para nadie. Alguien puede decir, bueno, es que yo estoy sufriendo tanto y me conformo con saber que lo que estoy sufriendo es para pagar mi propio pecado. Hermano, usted está equivocado. El pecado no se paga con el sufrimiento. Nuestro sufrimiento no cancela la deuda del pecado. Ningún hermano ha sufrido tanto como Jesús. Es el único que podemos llamar el varón de dolores. Jesús es el verdadero siervo sufriente. Y nosotros estamos aquí, hermano, para celebrar justamente ese hecho tan trascendental de que Jesucristo ha sufrido por todos nosotros. La muerte de Jesús, hermano, significa nuestra salvación. La salvación no es algo que yo gano con el sufrimiento. La salvación no es mi derecho, o sea, el sufrimiento no es mi derecho a la vida eterna. En este mundo, hermano, el único que ha sufrido lo suficiente para salvar a otro es Jesucristo. ¿Qué tipo de sufrimiento recibió Jesús?
Hermano, sufrió por tres áreas diferentes. Jesucristo sufrió físicamente, sufrió mentalmente y espiritualmente también. Con razón la Biblia lo llama varón de dolores y experimentado en quebranto. Jesucristo recibió el castigo por cada uno de nuestros pecados. Señores, lo que usted ha hecho en toda su vida, los millones de pecados que usted tiene y que yo tengo también, han sido colocados contra Cristo y Él tiene que pagar por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo no vamos a estar nosotros entonces agradecidos del Señor? Que no tenemos que sufrir nada, sino que ya el Señor lo sufrió por nosotros. Señores, el rostro de Jesús quedó desfigurado por el mismo sufrimiento. Elena de Juan lo describe con una pincelada maravillosa y escalofriante en el deseo de toda la gente, cuando dice que Jesús, estando en el desierto, vio el pecado de la humanidad, tuvo que hacerle frente a las mismas legiones del diablo, se enfrentó al diablo mismo, y fue tanto su sufrimiento que después de 40 días el rostro había quedado totalmente desfigurado. Él sufrió solo por nosotros. Señor, estuvo 40 días de ayuno, no al estilo Ramadán, ¿saben? Porque en el Ramadán se puede comer antes que salga el sol. Durante el tiempo de sol no se puede comer, pero deje que pase el sol. Ahí viene el falafel, el shawarma, las hamburguesas y todo para coger fuerza para el día siguiente. Y hermano, ¿y quién no va a ayunar así 40 días, hasta 80 días? Pero Jesús no hizo eso, hermano. Nadie le vino con un shawarma a Jesús, ni pan pita. Hermano, Jesús sufrió lo que nosotros teníamos que haber sufrido, el ayuno, la condescendencia, se le negó el acceso al Padre. Sufrió, hermano, la separación eterna de Dios, y es el peor castigo que uno puede recibir en este mundo. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Pero ¿cuál tipo de muerte? La muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? La muerte eterna no es otra cosa, sino separación eterna de Dios. Cuando las personas se pierdan en el día final y vean que va a haber un glorioso pueblo yendo hacia la Canaán celestial, y allá está, hermanos, el reino de la luz, la paz, la tranquilidad del reino eterno. Entonces, cuando alguien que dice, yo no tengo tiempo para salvación, yo no tengo tiempo para esas cosas, entonces se va a dar cuenta que sí tenía tiempo. Cuando se vea en inmensa desesperación por no poder alcanzar el gozo de la vida eterna. De ahí, mis amados, que tenemos que hacer todo lo humanamente posible por salvarnos a través de la sangre de Cristo. Jesucristo sufrió la separación eterna, sufrió la humillación. Jesucristo sufrió en carne propia lo que es el rechazo, la traición, el abandono, la injusticia. Hermano, no hay un sufrimiento que usted tenga que Cristo no lo tuvo anteriormente. Él cargó con todo nuestro sufrimiento. Pero dice la Escritura, por su llaga fuimos nosotros curados. No es cuestión de que el judío es el redentor del mundo, no es que los cristianos somos los redentores por el sufrimiento. Es Jesucristo el que sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros, sufrió lo que nosotros deberíamos sufrir, sufrió por amor a nosotros. Jesucristo sufrió para salvarnos. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Qué argumento le vamos a decir al Señor? Hermano, Dios quiera que en esta mañana, al participar de la Santa Cena, el Señor nos haga sensibles y entendamos cuál es nuestra verdadera situación espiritual. Dios quiera que nadie justifique su pecado, sino que todos caigamos al arrepentimiento. Dios nos acompaña en esta Santa Cena. Me alegra mucho de ver la iglesia un poquito más llena, no lo que yo esperaba. Porque, hermano, es más fácil manipular el pecado y hacerse el desentendido el día de la Santa Cena e irse de camping para evadir esta gran responsabilidad. Pero ustedes han venido, ustedes son los valientes del Señor. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque atendieron al llamado del Señor. Oremos. Amantísimo Padre, estamos aquí para celebrar una vez más y no sabemos si puede ser la última. No porque el mundo se va a acabar o porque va a suceder algo catastrófico, sino que a veces, Señor, la vida se nos puede acabar en cualquier momento. Pero ayúdanos a estar preparados, no solamente este día, sino cada uno de los días de nuestra vida. Así, Padre, rogamos que por la sangre de Jesús
en esta misma hora, Señor, nos perdone todos nuestros pecados y en este momento, Señor, nos vistas con la justicia de Jesús, para que esto sea la única salvaguardia, el único refugio y la única garantía que podamos tener de vida eterna. Cuídanos, Señor, ahora y bendice todo cuanto se va a hacer. Te lo pedimos en Jesús. Amén.